Muy bien, queridos amigos, pues hoy vamos a comenzar un nuevo tema, un tema como siempre basado en la palabra de Dios, qué es lo que nos edifica, qué es lo que nos trae solución a nuestros problemas para, como dice la palabra de Dios, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Sabemos que la palabra de Dios pues nos edifica siempre. Y hoy, queridos amigos, queridas amigas, vamos a ver un tema de actualidad, como toda la palabra de Dios, y ese tema nos habla de los extremos que podemos encontrar cuando no tenemos un conocimiento profundo, cuando no tenemos un conocimiento integral de la palabra de Dios. Podemos desviarnos a derecha o a izquierda. Y es muy importante pues tener el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver, queridos amigos, queridas amigas, el tema del fanatismo. Nosotros hemos escuchado hablar de esa palabra fanatismo, es que son fanáticos. Pero vamos a ver qué es el fanatismo y vamos a ver los diferentes tipos de fanatismo que podemos encontrar en la palabra de Dios. La palabra fanatismo la podemos aplicar en las diferentes áreas, en los diferentes aspectos de la vida, en el deporte, en el trabajo, etc. Pero hoy nos vamos a enfocar en el fanatismo referente a la palabra de Dios. Y vamos primero, queridos amigos, a una definición. Vamos a ver una definición de diccionario que podemos encontrar en cualquier lugar. ¿Qué significa fanatismo? ¿Qué significa fanatismo? Y una de esas definiciones nos dice así: el fanatismo es el apasionamiento o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida, irracional y tenaz de una idea, teoría, cultura, estilo de vida, entre otros. Y de esta definición, queridos amigos, lo que a mí me llama la atención es donde nos habla de una pasión irracional, o sea, que carece de razón. Y vamos a ver que dos de las principales causas del fanatismo religioso, del fanatismo de la palabra de Dios, es el desconocimiento de la palabra de Dios. De repente yo he escuchado algunos versículos, de repente yo he escuchado otras personas que citan algunos versículos con alguna actitud, etcétera, y muchas veces se me hace fácil apropiarme de alguna actitud, de alguna declaración, de algún decreto, de alguna cita de la palabra de Dios, sacándola de contexto, y eso me puede llevar a un extremo o a un fanatismo. Otra definición que nosotros podemos darle al fanatismo, hablando ya de la palabra de Dios, es que Dios haga lo que yo quiero, ¿verdad? O sea, muchas veces basándonos en citas bíblicas, citando alguna escritura, de alguna manera como que yo declaro, yo decreto y quiero que pues así nada más Dios cumpla sus promesas, cuando Dios las cumple todas, pero Él es soberano. Él sabe de qué manera y cómo va a cumplir esas promesas en el tiempo, en las circunstancias adecuadas, y no porque yo le cite una escritura, yo le cite la palabra de Dios, y entonces de alguna manera yo estoy comprometiendo a Dios a que Él haga algo que dice su escritura de la manera en la que yo lo quiero así. Y vamos a poner un ejemplo actual. Vamos a poner un ejemplo de lo que hoy está sucediendo, queridos amigos. Y por ejemplo, podemos ver la situación de la pandemia. Hemos escuchado por ahí algunos amigos, conocidos, hermanos en Cristo, que dicen: a mí no me va a pasar nada
yo estoy con el Señor, yo me cubro con la sangre de Cristo y a mí no me va a pasar nada. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué no te va a pasar nada? Es que yo soy un hijo de Dios. Ok. Entonces aquí lo más interesante, lo más importante, lo más adecuado es ir a la Escritura, basarnos en la palabra de Dios, pero en su contexto general, ver los casos de los grandes hombres, de las grandes mujeres en la Escritura, para ver si esto opera así. Como hemos dicho y hemos aconsejado, debemos de ir siempre a la palabra de Dios. Debemos de todos los días meditar en ella para que Dios nos hable y ver las diferentes circunstancias, ver los diferentes casos para ver si es así, como alguna persona nos ha dicho, como hemos escuchado de alguna otra persona que se nos hace interesante, se acomoda a nuestra necesidad y vamos a ver si esto opera así. Entonces, queridos amigos, vamos a ver algunos casos. Primero vamos a ir al libro de Isaías capítulo 55, para ir comprendiendo cómo Dios opera, cómo Dios se desenvuelve. Recordemos, queridos amigos, que Dios es soberano. Él va a hacer las cosas de la manera que Él quiere cuando Él así lo quiere, conforme al plan y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Nosotros no podemos obligar a Dios a nada, queridos amigos. Por eso es muy interesante ir a la bendita palabra de Dios. Nos vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 55. El libro de Isaías, capítulo 55. Y fíjese lo que dice, querido amigo, querida amiga, el versículo 8. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Fíjese lo que nos dice a usted y a mí. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Esto qué quiere decir, queridos amigos? Que Dios es soberano, Él opera de la manera que Él lo desea y no podemos entender muchas veces las maneras en las cuales opera los tiempos como Dios los maneja. Muchas veces parece que Dios tarda, pero Dios no tarda. La palabra de Dios dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que nos arrepintamos. Él da tiempo para el arrepentimiento. Él da tiempo para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos vayamos purificando, para que nosotros seamos de bendición para otras personas, para que nosotros aprendamos muchas cosas en el camino. Por eso no podemos decirle como un hijo que le dice al padre, ¿sabes qué? Papá, ya saqué un 10 en la escuela y ahora quiero mi bicicleta. Quiero mi bicicleta porque saqué 10. Yo quiero mi bicicleta. Tranquilos. Y muchas veces nosotros no podemos darle a nuestro hijo lo que él nos pide porque no es el tiempo. O sabemos que no vas a saber manejar las circunstancias. Entonces es necesario conocer la palabra de Dios para poder interpretar correctamente las diferentes circunstancias y no irnos ni a un extremo ni al otro. Entonces vamos a ver en el caso de los grandes hombres y mujeres de la Biblia y vamos a ir al caso de un mártir, del primer mártir. Porque de repente tendríamos preguntas que hacernos, ¿verdad? Como hoy quizás podemos hacernos preguntas. Nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 7. El libro de los Hechos, capítulo 7, y vamos a comenzar a leer en el versículo 54. Hechos capítulo 7, versículo 54.
Aquí el contexto es que Esteban, un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, aquí nos lo va a aclarar. Vamos a ver qué sucede con este hombre que era un hombre tremendo de Dios. Vamos a ver qué sucede, queridos amigos, y qué preguntas nos podríamos plantear. Dice el versículo 54. Oyendo estas cosas, los fariseos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban, porque Esteban en el contexto hacia atrás estaba hablando de la manera que ellos, los judíos, los fariseos, habían crucificado a Cristo. Entonces, de nueva cuenta, versículo 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Usted piensa que Esteban era cualquier persona o era un hombre mundano, un hombre que iba pasando por ahí, se cruzó con los fariseos y pues les dio alguna explicación, o era un verdadero hombre de Dios? Imagínense, para haber puesto sus ojos en el cielo, ver la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, pues no era cualquier persona, era verdaderamente un hombre de Dios. Y aquí nos dice el versículo 55, lleno del Espíritu Santo. Versículo 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Imagínense qué visión de este gran hombre Esteban. Versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Vamos a ver qué sucede, si Dios lo cuidó, si Dios lo protegió, ¿verdad? Porque pues era un hombre de Dios. Versículo 58. Y recuerde, queridos amigos, queridas amigas, que tenemos una cita como la que nos dice Isaías, en la cual nos declara que arma forjada no prospera en contra nuestra. Vamos a ver qué sucede aquí, ¿verdad? Versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Ah, caray, ¿qué pasa? Versículo 58, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después fue Pablo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Porque pues le estaban dando muerte a pedradas. Versículo 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, expiró. ¿Qué sucede aquí? ¿Será que Dios falta a sus promesas? ¿Será que la escritura de Isaías, donde nos dice que arma forjada no prospera en contra nuestra, no está cumpliendo? ¿Será que Dios se olvidó? ¿Será que Dios estaba ocupado? ¿Será que Dios se distrajo? ¿Se ha puesto a pensar en esto, queridos amigos? Dios es soberano. Dios es soberano. Jesucristo nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Yo, yendo a la cita de Isaías, yo no puedo obligar a Dios diciéndole, Señor, tu palabra dice ahí en el libro de Isaías, arma forjada no prospera en contra nuestra. Si quiere, vamos a esa cita rápidamente en el libro de Isaías, en el capítulo 54. Libro de Isaías, capítulo 54, nos dice el versículo 15. Isaías capítulo 54, versículo 15. Y le digo esto porque es una cita muy escuchada, muy repetida. Dice versículo 15.
Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, ¿qué pasó con Esteban? ¿Qué sucedió? Aquí nos dice que esta es la herencia de los siervos de Jehová, y vaya que Esteban era un siervo de Dios tremendo. Entonces, ¿por qué Dios no lo cuidó? ¿Por qué Dios no lo protegió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que Dios es soberano. Por eso, anteriormente, en el capítulo posterior, en el capítulo 55 de Isaías, es donde el Señor nos dice, es que mis caminos no son como los tuyos, ni mis pensamientos como tus pensamientos. Así como alto es el cielo de la tierra, así son mis caminos de tus caminos y mis pensamientos de tus pensamientos. Dios es soberano. Citando la palabra de Dios, no podemos obligar a Dios a que haga nada que no esté conforme al plan y al propósito que Él tiene. Dios nunca llega tarde, nunca llega temprano, Él llega milimétricamente exacto. Se fija, por eso hay que ir a la palabra de Dios para poder discernir. Y no porque un gran personaje de Dios, con muchos grados, con muchos títulos, que es bueno el estudio de la palabra de Dios, pero sabemos que no son los títulos, sino que es el conocimiento constante y la obediencia a la palabra de Dios. Recuerde usted que los fariseos del tiempo de Jesucristo tenían muchos títulos. Y fíjese cómo Jesucristo se refiere a ellos ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 23. Entonces fíjese, tenemos este caso de Esteban. Vamos a continuar. De aquí nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 14. Aquí nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 14. Aquí nos habla del apóstol Pablo. Hechos capítulo 14, vamos a comenzar a leer en el versículo 18. Y dice así, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pablo y Bernabé Dios a través de Pablo y de Bernabé habían hecho un gran milagro y habían hecho caminar a un cojo de nacimiento. Entonces ahí en Listra pues nunca habían visto nada parecido y los tenían como dioses. Y Pablo y Bernabé les dicen que por ningún motivo, y le dan toda la gloria y toda la honra a Dios. Pero siempre hay enemigos del pueblo de Dios, del camino de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Recuerda el caso de Esteban? Que lo apedrearon hasta que él falleció. Ahora, ¿usted cree que Pablo era un hombre, pues, pecador? Era un hombre en el cual la presencia del Espíritu Santo no se manifestaba. Acabamos de ver el gran milagro que Dios había obrado a través de Pablo, levantando un cojo de nacimiento. Pablo, usted sabe, un hombre tremendo, tremendo para el Evangelio. Y aquí nos dice que lo apedrearon. Y no creo que le han de haber aventado unas piedritas, hay unos guijarros ahí que le rebotaban en la ropa y que uno que otro le pudo haber dado en la cabeza y
y alguna descalabrada, alguna herida. No, no, aquí dice que lo sacaron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Y de la misma manera en la que dieron muerte a Esteban, también pensaron dar muerte a Pedro. Eran unas piedras, si el fin era darle muerte, imagínense el tipo de piedras que utilizaban. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Dios falló, Dios se distrajo, Dios está muy ocupado. ¿Por qué no protegió a Pablo? ¿Qué pasa con la cita de Isaías 54, versículo 17, donde dice, arma forjada contra ti no prosperará? Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Qué sucedió ahí? Pablo, un siervo tremendo de Dios. ¿Por qué Dios no lo cuidó? ¿Por qué Dios no lo protegió? ¿Se fija? Dios tiene su plan y su propósito. Nosotros no podemos decir, no podemos asegurar, a mí nada me va a pasar. Yo me cubro con la sangre de Cristo, yo soy un hijo de Dios, a mí nada me va a pasar. Yo me voy a ir caminando por ese callejón oscuro, lleno de delincuentes, y nada me va a pasar. Fíjese lo que le voy a decir, querido amigo, querida amiga. Si usted tiene la seguridad de que Dios lo está enviando a ese lugar, con un plan y con un propósito, como vemos en la Escritura, que dice, nada te pasará, nada te acontecerá porque yo estoy contigo. Si usted tiene la seguridad de que es Dios quien lo envía, adelante, adelante. Y si usted tiene la seguridad de Dios y Dios le ha confirmado que su voluntad es que usted camine con un plan y con un propósito por esa calle obscura llena de delincuentes, adelante y nada le va a pasar. Porque Dios lo envía, usted tiene la seguridad que Dios lo envía y Dios se lo ha confirmado con una razón, con un plan, con un propósito. Pero si usted simplemente dice, no, fíjate, para que veas cómo Dios nos cuida, Dios nos protege y todo lo puede en Cristo que me fortalece, y dice Isaías que arma forjada contra mí no prosperará, voy y nada me va a pasar. ¿Quién lo está mandando? No, para demostrar que Dios está conmigo. Eso es vanidad, querido amigo, querida amiga, eso es vanidad. Eso es vanidad. Por eso necesitamos tener una relación profunda con Dios para poder discernir su voz. Recuerda los casos de David, del rey David, cómo siempre consultaba a Dios y aunque ganaba batalla tras batalla, batalla tras batalla, él siempre antes, aunque hubiera ganado 3, 4, 5, 10 batallas anteriormente, siempre consultaba a Dios y le decía, Señor, ¿iré a la batalla? Y en ocasiones Dios le decía, no. ¿Se fija cómo podemos, sin darnos cuenta, caer en un fanatismo cuando Dios no nos envía, cuando no es la voluntad de Dios que hagamos tal o cual cosa? Y muchas veces, queridos amigos, queridas amigas, así sucede con las enfermedades. No, es que sano por las llagas de Cristo y se acabó. Y no hay ninguna enfermedad en los hijos de Dios. Hay que ver qué dice la palabra de Dios. Recuerde, querido amigo, querida amiga, que muchas veces Dios establece juicio sobre una persona a través de la enfermedad. Es que yo no voy a tomar ninguna medicina, yo me olvido de las medicinas, jamás voy a tomar ninguna medicina porque soy hijo de Dios y estoy sano por las llagas de Cristo. Hay que ver qué dice la palabra de Dios conforme al plan, conforme a la circunstancia que estamos viviendo. Yo estoy de acuerdo con usted que siempre que hay alguna dolencia, alguna enfermedad, hay que pedirle al Señor la sanidad. Y realmente en la gran mayoría de los casos Dios nos da esa sanidad, pero también Él quiere ver cómo nosotros nos comportamos cuando no llega esa sanidad. ¿Será que Dios está enojado con nosotros? Hay casos de los cuales podemos aprender, queridos amigos.
Y bueno, tenemos un caso pues muy próximo, el caso de esta pandemia que estamos viviendo. Es que a mí no me va a pasar nada. No, a mí, a los hijos de Dios no los toca eso, ni ningún virus, ni ninguna enfermedad. Salmo 91 y adelante. Claro, sabemos que Dios hace toda la diferencia en su pueblo, pero también debemos de tener sabiduría. Vamos poniendo un ejemplo extremo. Es como si viene un camión. Yo digo, fíjate, no va a pasar nada. No, nada me va a pasar. Y me arrojo a las ruedas del camión porque Dios me va a cuidar, Dios me va a salvar y Él no va a permitir que nada me pase. Creo que lo más probable es si usted se arroja a las llantas de un camión, pues que el camión pues pase por encima de usted y sufra las consecuencias. No podemos tentar a Dios. Quiero que quede claro, no es que Dios no puede obrar, no es que Dios no pueda cuidar, no es que si usted se avienta a las ruedas de ese camión, Dios no lo pueda salvar. Claro que sí lo puede salvar, pero si Dios le indicó a usted que por alguna situación usted quiere salvar a alguien, quiere salvar a un niño que está a punto de ser atropellado y entonces usted se arroja y salva al niño y Dios permite que milagrosamente a usted no le pasara nada, estoy de acuerdo. Conforme a lo que Dios tiene y al plan y propósito de Dios. Pero que usted solamente para comprobar que Dios está con usted, beba algún veneno, beba ácido, se eche ácido, quiera prender fuego a sus ropas diciendo nada me va a pasar, Dios me va a cuidar. Y créame que hay casos como los que le estoy platicando. Parecen casos extremos, pero hay personas que van a esos grados de exageración, de fanatismo, por no comprender la palabra de Dios, por no entender, por no ver todos los casos que la palabra de Dios establece para poder discernir cómo Dios obra. Y de esa manera es que podemos cometer estos errores, estos extremos, estos fanatismos, haciendo que Dios haga lo que yo quiero que haga. Creo que me están entendiendo, queridos amigos. Muy bien, vamos a ir a otro ejemplo. Fíjese, querido amigo, querida amiga, lo que nos dice aquí en la palabra de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Marcos capítulo 6, versículos del 5 al 6. Y nos vamos hacia atrás. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Fíjese lo que dice. Aquí se refiere a Jesucristo. ¿Listo? Marcos capítulo 6, versículo 5 dice, y no pudo, hablando de Jesucristo, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba Jesús asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hay muchas situaciones que impiden que Dios obre en mi vida y que yo reclame esas promesas. Aquí está la falta de fe, mi desobediencia. Hay muchas causas que si yo no las conozco, yo puedo inclusive molestarme con Dios y decir, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué permitiste? Imagínese usted a Pablo diciendo, Señor, ¿por qué permitiste que me apedrearan? ¿Dónde estabas? No, ya no voy a continuar con el ministerio. Y ahí dice la escritura en el versículo siguiente, cuando apedrean a Pablo, dice que Pablo se levantó y siguió predicando. ¿Se fija? Pero aquí es todo con un plan y un propósito. Y no crea que no crea que a Pablo no le dolieron las pedradas. ¿Se fija? Dios, conforme al plan y al propósito, permite. Sí, permite.
que sucedan cosas. El mejor ejemplo que tenemos de todos es el de Jesús. ¿Por qué Dios permitió que su propio Hijo sufriera? Que Él pagara por nuestros pecados. Es algo que no podemos entender. Pero el sufrimiento de Jesús nos trajo salvación. Por su muerte nosotros vivimos. Se fija, todo es conforme al plan y al propósito de Dios. No como yo quiera, sino como Dios quiere, en el momento que Dios lo quiere. ¿Se fija? Entonces fíjese aquí lo que nos dice, lo que ocasiona la duda, la incredulidad. Usted podrá decir, es que yo tengo fe, yo declaro, yo digo y yo decreto. Qué bueno que usted tiene fe. ¿Usted cree que Pablo no tenía fe? ¿Usted cree que Esteban no tenía fe? Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios es soberano, que sus caminos no son como los míos, ni sus pensamientos como mis pensamientos, y que todo se hace conforme a la soberanía de Dios, en tiempo y en obra. Y el conocimiento de la palabra de Dios me va a impedir caer en esos extremos, ni en esos fanatismos. Nos vamos aquí adelante a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11. Vamos a leer de los versículos 22 al 25. Estamos ahí, Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 22 al 25. ¿Listo? Vamos a ver. Aquí es Pablo quien habla. Y él defiende su ministerio. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Y aunque usted no lo crea, Pablo era duramente atacado y a pesar del gran hombre que era y de los portentos que obraba el Espíritu de Dios a través de él, era muy criticado y atacado. Usted podría decir también, pero ¿por qué el Señor lo permite? Si era para que todos reconozcan. Hay un mundo de oscuridad. Y si a Jesús lo atacaban, lo criticaban, pues también a nosotros. Por eso hay que ir a la palabra de Dios. Versículo 23. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, porque a Pablo no le gustaba hablar de todos esos dones y de ese poder que Dios le había dado del Espíritu Santo. Por eso dice, hablo como si estuviera loco. Dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Aquí nos habla que le dieron azotes, entonces que Dios no lo cuidó. Imagínese, querido amigo, querida amiga, que yendo alguno de nosotros a compartir de la palabra de Dios, algo pasa, algo sucede, a lo mejor nos dan una pedrada, alguna situación fuera de nuestro control que realmente es raro que suceda. Porque vemos el cuidado y la protección que Dios tiene. Pero aquí podemos ver que cualquier situación puede suceder y que si le sucedió a Pablo, pues me puede suceder a mí. Yo no tengo que quejarme con Dios. Aquí nos dice que en azotes, que en cárceles, en peligros de muerte, dice versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces sí le dieron 40 azotes menos uno. O sea, le dieron 195 azotes. Imagínense, 195 azotes. Usted que diría, no, yo ya, esto no es para mí, Señor, te olvidaste de mí. Si tú no vas conmigo, yo ya no. Y veo que te has olvidado de mí, entonces yo ya no continúo en el ministerio porque mira lo que me pasó. Hay personas que así piensan, hay personas que han dejado el ministerio porque las cosas no salen como ellos piensan que deben de salir, sin darse cuenta
lo que sucede en la palabra de Dios y hasta se enojan con Dios. Imagínense, por el desconocimiento volvemos a lo mismo de la palabra de Dios. Por eso dice el profeta Oseas capítulo 4 versículo 6, el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Por eso hay tanta flojera y tanta pereza y tanta falta de tiempo en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, para meditar en la palabra de Dios. Versículo 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas. No crea que eran cualquier cosita, un latiguito. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Vea usted las penalidades que pasó Pablo. Se olvidó Dios de él, no cumplió la cita que decía Isaías. Tantas citas más que nos habla del cuidado que Dios tiene de sus hijos y de su pueblo. Pero por eso le digo, no podemos sacar de contexto la palabra de Dios, queriendo hacer que Dios haga lo que yo quiero en el momento que yo quiero, como yo quiero, muchas veces para mi vanagloria, o ignorando el contexto de la palabra de Dios, dejando de obrar sabiamente. Si Dios me lo indica de manera personal y Dios me lo confirma, adelante, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero nada más porque lo dijo fulano, porque lo dijo perengano y se oye bien, se oye bonito, se oye espiritual y yo ya me apropio de esa situación, me apropio de esa cita para que Dios haga algo que no está conforme al plan y el propósito que tiene para mi vida, o vimos ya circunstancias que pueden impedir esa bendición, ese cuidado, esa protección de Dios. Entonces yo puedo tener un percance, puedo tener una situación y obviamente pues el maligno me va a vender la idea, o se me ocurre a mí, Dios te está fallando. ¿Dónde está tu Dios? Como dice el salmista, ¿dónde está tu Dios? Señor, ¿estás fallando tus promesas? No, pero Él es Dios. Él sabe cómo, cuándo y a dónde. Y fíjese aquí adelantito, en el capítulo 12, aquí cerquita, Pablo sigue defendiendo su ministerio. ¿Y sabe por qué defiende su ministerio? Porque era duramente atacado. Él dice en la escritura que las cartas de Pablo eran graves y fuertes, pero la presencia corporal débil. Escuchaban las cartas de Pablo tremendas y ya cuando veían a Pablo, quizás una persona menuda, quizás no de muy alta estatura, y decían, ese es Pablo, porque así es nuestra naturaleza carnal. Entonces Pablo se ve en la necesidad de defender su ministerio para tomar esa credibilidad que el pueblo, que muchos oyentes en vanidad necesitaban escuchar. Entonces él habla vamos a leer desde el versículo 1. Capítulo 12 de 2 de Corintios, versículo 1. Nos habla de un aguijón en la carne. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Por eso le digo, Pablo era alguien tremendo, humilde, pero cuando había necesidad de defender su ministerio, lo defendía. Dice versículo 2, refiriéndose al mismo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Imagínense en esa visión, Pablo estando en el tercer cielo. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Imagínense qué clase de hombre. Usted pudiera pensar, no, pues al nada le va a pasar, nada le va a pasar. Entonces, ¿por qué le pasó a Cristo? ¿Por qué lo apedrearon? ¿Será que Dios se descuidó? ¿O que Dios tiene un plan y propósito y que es soberano? Versículo 5 dice, Pablo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme,
No sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Fíjese lo que dice versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Habla de su carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, aquí habla de un aguijón en la carne. Quizás no sabemos, no da mucha explicación. Podría haber sido alguna enfermedad, alguna molestia, algo en su carne, alguna enfermedad, alguna molestia, algo. Dice versículo 8, respecto a lo cual 3 veces, ¿se ha fijado esa palabra? 3 veces, es muy importante. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Claro, naturalmente, Señor, sáname de esta situación, me impide, Señor, sáname. Señor, soy Pablo. Fíjate, yo estuve en el tercer cielo contigo, Señor. Yo soy Pablo. Fíjate todas las cosas que he hecho por ti. Yo soy Pablo. Por favor, tengo fe, sano por las llagas de Cristo, quítame esta enfermedad, me declaro sano por las llagas de Cristo, no tengo nada. ¿Usted cree que Pablo tenía fe? Claro, por supuesto. Vamos a ver qué sucede. Usted puede citar lo que dice Jesús. Todo es posible para el que cree. Pero hay que leer atrás, hay que leer adelante de esos versículos. Hay que tener el contexto correcto para poder entender, sí, las circunstancias, las situaciones, que Dios es soberano, todo conforme a un plan y un propósito. Él opera como Él quiere, a la hora que Él quiere, y no como yo quiero, ni a la hora que yo quiero. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Y fíjese, versículo 8 de nueva cuenta, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le dijo, no te lo voy a quitar, aunque seas Pablo. Recuerda que Jesús le pide 3 veces al Padre que si fuera posible pasara de él esa copa, y que le dijo el Padre, y era su Hijo, su amado Hijo, que en estos momentos está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí. Entonces, si Dios Padre no hizo excepción conforme al plan y al propósito que Él tiene para Jesús, para Pablo, aquí le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dice versículo 9, dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se fija? Pablo le pidió no una, 3 veces que esa enfermedad, que esa molestia, que ese aguijón en la carne, Dios se lo retirara. Y Dios le dijo no. Entonces, ¿de dónde usted le exige a Dios una sanidad? ¿De dónde usted se atreve a decirle a esa persona que no ha sido sanada por el Señor, te falta fe, te falta fe, te falta fe, te falta fe? Hay muchas personas, queridos amigos, queridas amigas, que se van al extremo, porque ignoran, como decía Jesucristo a los saduceos, ignoran el poder de Dios y las Escrituras. Tenemos que ir a la palabra de Dios, revisar los casos, cómo Dios opera, las diferentes circunstancias, y vamos a entender lo que nos dice Isaías capítulo 55. Mis caminos no son como tus caminos, ni mis pensamientos como tus pensamientos. Dios es soberano. No podemos obligar a que Dios haga lo que yo quiero. Ese es el fanatismo. Ese es el fanatismo. Oiga, amigo, oiga, amiga, mire, pues dele esta medicina, le va a ayudar. Todas las medicinas pues vienen de la naturaleza que Dios ha creado. No, 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 no. Primero muerto que tomar una medicina. Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, y Dios me va a sanar, y Dios me va a sanar. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios?
Nos vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 20. Segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo 20. Vamos a comenzar en el versículo primero. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Vamos a comenzar a leer en el versículo primero. Y Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo primero, hay un pequeño subtítulo que nos dice enfermedad de Ezequías. Ezequías era un rey fiel a Dios. Fiel a Dios. Porque nos habla de enfermedad. Si era fiel a Dios, hay que entender el plan, el propósito. Versículo primero dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Era una bendición en el aspecto que Dios le estaba diciendo: ordena tu casa, ponte a cuentas, arregla todo lo que tengas que arreglar para que vengas conmigo. Imagínense qué bendición, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí el morir es ganancia, porque el vivir es Cristo. Sí, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, porque vamos con el Señor. Entonces aquí le avisa. ¿Cuántos quisiéramos de nosotros que Dios nos avisara y nos dijera: ¿sabes qué? Arregla tus cosas. Excelente. Vamos a ver qué hace Ezequías. Versículo 2. Entonces él, Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Válido. ¿Es válido esto? Pues, Señor, pues acuérdate, está bien. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Todavía le dicen los años. Imagínense qué tremendo lo que es serle fiel a Dios, queridos hermanos. La bendición. Versículo 6. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Versículo 7. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Dios podía haber sanado a Ezequías sin necesidad de la masa de higos. Claro. Entonces, ¿qué pasó, Señor? No, Isaías, estás cometiendo un error. No, la masa de higos no. Si de la naturaleza Dios también provee para nuestra sanidad. ¿Se fija que Dios opera de diferentes maneras, como Él quiere, a la hora que Él quiere? Vamos a más ejemplos. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. Ahora en el Nuevo Testamento. Por eso le digo, hay que meditar en la palabra para no caer en fanatismos. Dios es soberano. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. Vamos a ver qué dice. ¿Listo? Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. Esto se lo dice Pablo a Timoteo. Timoteo era su discípulo, era su brazo derecho. No era un joven mundano, porque Timoteo era un joven. No era un joven mundano. ¿Usted cree que Pablo iba a tomar un joven mundano? Claro que no.
Versículo 23. Le dice Pablo a Timoteo. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué pasó, Señor? Estás fallando. ¿No tiene fe, Timoteo? Timoteo no tiene fe, no tiene fe. Todo es posible para el que cree. Timoteo no tiene fe. ¿Será así? ¿O Dios es soberano? Como en el caso de Pablo, 3 veces pidió al Señor que me quite este aguijón y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces la enfermedad tiene un plan y un propósito. Tiene un plan y un propósito. Hay que discernirlo, hay que tener una relación profunda con Dios. Para poder saber, cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Pero el fanatismo se quiere ir siempre al extremo porque es más cómodo siempre hacer las cosas al extremo sin discernir cada caso y cada situación. Es como un médico, llega un paciente, tome aspirina. Llega otro, tome, oiga, pero ni siquiera he escuchado, tome aspirina. Y llega otro con una lesión del brazo, tome aspirina. Oiga, doctor, tome aspirina. Pues no, ¿verdad que así no? El médico pregunta, ausculta, checa los síntomas y en base a eso da el medicamento. Se fija aquí en el caso de Timoteo. Ahora, volvamos aquí a la palabra de Dios. Gálatas aquí atrás, Gálatas capítulo 4, versículos 12 al 14. Gálatas capítulo 4, versículo 12 al 14. ¿Listo? Dice así, aquí quien habla es el apóstol Pablo, dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Aquí nos habla el apóstol Pablo de una enfermedad. Nos habla de una enfermedad por la cual había anunciado a los Gálatas el evangelio al principio, a causa de una enfermedad. ¿Qué pasa? ¿No tenía fe el apóstol Pablo? ¿Dios no lo cuidaba? ¿Se fija que Dios es soberano? Vamos a otro ejemplo, queridos hermanos, para darnos cuenta que Dios es soberano. Nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 6 al 7. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 6 al 7. ¿Listo? Dice así, aquí Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. Vamos desde el versículo primero para tener un poquito más de contexto y de entendimiento. Dice el versículo primero del capítulo 9 de Juan. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, fíjese qué interesante, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Sabemos de la consecuencia de la desobediencia y lo que dice nuestro Dios ahí en Éxodo, en los 10 mandamientos, capítulo 20, que viene esa maldición de los padres a los hijos hasta la cuarta generación por causa de la desobediencia. Por eso los apóstoles le dicen eso al Señor. No porque fueran ignorantes, ellos tenían conocimiento de las Escrituras. Otra vez, versículo 2. Entonces le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué viene esta maldición? La voluntad de Dios siempre es buena. ¿Por qué este hombre es ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Era una pregunta interesante, lógica desde el punto de vista de las Escrituras. Fíjese lo que Jesús contesta.
Versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, entonces, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Era un ciego de nacimiento. Fíjese cómo viene la sanidad de Jesús. Versículo 6. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¡Ah, caramba! ¿Por qué hizo eso Jesús? Señor Jesús, ¿qué sucede? Señor Jesús, está faltando fe. ¿Por qué escupes en tierra y haces lodo, Señor Jesús? ¿Qué pasa? Ah, o sea que ahora yo quiero decirle a Jesús cómo haga las cosas, siendo que Él es Dios. Versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Se fija que esta sanidad es, por ejemplo, diferente a la de Bartimeo, cuando Bartimeo clamaba, Hijo de David, Señor Hijo de David, ten piedad, ten misericordia de mí. Gritaba Bartimeo y gritaba Bartimeo y gritaba Bartimeo y le decían, cállate, y él gritaba más fuerte y Jesús escucha. Y le dicen, ven, el maestro te llama. Entonces Bartimeo va a la presencia del Señor y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Y dice, y al instante recobró la vista. Señor Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué escupes? Sí. Dios lo hace todo con un plan y un propósito. No sabemos, es solamente una conjetura nada más. No sabemos si la fe de este hombre ciego de nacimiento era una fe pobre y Jesús lo hizo de esa manera para que él sintiera algo palpable en sus ojos. No lo sabemos. No lo sabemos cuál sea. Dios puede hacer lo que Él quiere conforme a su carácter. Entonces aquí escupe en el piso y en la tierra y hace lodo y lo unta en los ojos. Dice, ve y lávate. Dice, ¿por qué no como Bartimeo? Y luego todavía lo manda y ve y lávate. Él opera de diferentes maneras como Él quiere, a la hora que Él quiere. Nosotros no podemos torcerle la mano a Dios y decir, aquí dice tu palabra, Isaías capítulo 54, versículo 17, arma forjada contra mí no prosperará, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, yo soy un siervo tuyo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo creo. Entonces usted no conoce la Escritura. Todo es conforme al propósito, el plan de Dios. Todos nosotros somos testigos de grandes sanidades, de grandes milagros. Pero todo es como Dios quiere, conforme al plan que Dios quiere. Y si llega, gloria a Dios. Si no llega, gloria a Dios. No es que Dios se haya olvidado. Claro, siempre hay que tener una relación profunda con Dios para discernir cuál es la razón. A veces Dios guarda silencio. Y el silencio muchas veces es una respuesta. Nos vamos, queridos amigos, a Segunda de Reyes. Para terminar nuestro tema, es Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Usted ha oído hablar de Eliseo? ¿Usted cree que Eliseo tenía fe? Tremendo hombre de Dios. Vamos a comenzar a leer en el versículo 25. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 25. ¿Listo? Dice así, partió pues y vino al varón de Dios, a Eliseo, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, era una mujer que venía con una necesidad de un hijo. Cuando la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la sunamita.
Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, bien. Versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Se fija? Eliseo, un gran varón de Dios, y Dios también ocultaba ciertas cosas con un plan y un propósito. Y no vemos aquí molestia alguna en Eliseo porque él discierne el carácter de Dios que es soberano. Entonces, queridos amigos, hay que ir a la palabra de Dios. Dios es soberano y Él opera de la manera que Él quiere y Él nunca falta a sus promesas. Si este video le ha sido de su agrado y ha sido de bendición para su vida, compártalo para acabar con el fanatismo. Que Dios los bendiga grandemente.